Rescatando a Mickey. Os digo por aquí, Disney ha presentado un montón de novedades en su D23. ¿Pero dónde está Mickey? Mickey Mouse ha quedado atrapado en un laberinto mágico creado por Maléfica. Digo, desarrolla un programa para ayudarlo a escapar. Y os digo, requisitos. El laberinto está formado por un cuadrado de 6×6 y los valores de las celdas son esta celda blanca vacío, un obstáculo, el ratón es Mickey y la puerta es la salida. Y tenemos que desarrollar un programa que básicamente nos permita interactuar con Mickey y acabemos saliendo de todo ese laberinto. Acciones, crea una matriz que represente el laberinto. Dice, no hace falta que se genere de manera automática, porque si no es bastante complicado que seáis capaces de crear un laberinto con un algoritmo. Es decir, es más que posible, pero no quería pasarme con la dificultad, ¿vale? Digo, interactúa con el usuario por consola para preguntarle hacia dónde tiene que ir, muestra la actualización del laberinto tras cada desplazamiento, valida todos los movimientos y finaliza el programa cuando Mickey llega a la salida, ¿ok? Así que eso es un poquito todo lo que tenemos que implementar. Venga, hay que hacer un laberinto formado por este cuadrado. Vamos a empezar a hacerlo muy poquito a poco. Lo primero de lo que nos habla es, venga, 6×6. Hay aquí un laberinto que tenemos que acabar creando. Pues mira, tampoco nos vamos a complicar mucho. Vamos a empezar aquí, voy a crear aquí una variable, la voy a llamar maze, y vamos a empezar a crear el laberinto. El laberinto, lo primero que teníamos que entender es, vale, esto lo tenemos que acabar modelando como una estructura. Una estructura que en realidad tiene que ser una matriz bidimensional de 6×6. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que tener una matriz que dentro va a tener 6 filas y 6 columnas. ¿Cómo acabamos modelando esto? Bueno, en Python y en la gran mayoría de lenguajes lo podemos hacer con una lista que contiene listas. Ahora aquí, cuando me ponga a representarlo, lo vamos a ver muy fácil, ¿vale? Es decir, es una lista que tiene aquí 6×6, sin más. ¿Cuántos hay aquí? 3 y 6. Nos dice que el obstáculo se representa con este. Así que, de momento, para que veáis un poco cómo podría acabar creando un laberinto, voy a hacer esto. Voy a duplicar 6 veces esta lista. Y ya veis que esto, de alguna forma, nos está como definiendo el tablero donde se va a acabar desplazando Mickey. ¿Ok? A Mickey yo no decía que había que ponerlo en algún lugar concreto. Bueno, sin más, yo lo voy a colocar aquí. Me da igual. Esto ya os decía que lo podíais hacer a mano para que el ejercicio no fuera demasiado complejo. Y también tenemos que acabar representando la salida. Por la salida, la voy a poner aquí. Da igual, esto lo podéis modelar como os dé la gana. Vale, ¿y cómo haremos ahora? ¿Cómo tendremos que empezar ahora a trabajar con todo esto? Es muy fácil, ¿vale? Lo que tenemos que acabar haciendo ahora mismo es acabar definiendo cómo empezamos y cómo tenemos que empezar a acabar. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podría acabar diseñando yo un laberinto. Es decir, hacerlo como os dé la gana. Yo primero voy a acabar marcando un camino para llegar al laberinto. Imagínate. Y, por supuesto, como todo buen laberinto, yo qué sé, igual hago que el usuario venga aquí y que llegue a ningún sitio. Imagínate, esto se podría acabar bifurcando lo que a mí me diera la gana. Bueno, un laberinto. Es que me da igual, el camino blanco es por donde él puede ir, el camino negro es por donde no puede ir. Son obstáculos. Es decir, vale, esto es lo primero que teníamos que acabar dibujando. Y ahora, ya que tenemos esta matriz, tenemos que empezar a montar un programa que sea capaz de interactuar con el usuario. Vale, ¿qué podríamos montar? Un bucle que se ejecute siempre menos el programa no acaba. ¿Y cómo se acababa el programa? Bueno, ya lo sabéis, el programa se acababa si al final éramos capaces de llegar a la salida. Bueno, de momento yo le voy a poner aquí un while true, ¿ok? Y lo primero que tenemos que hacer es acabar preguntándole al usuario hacia dónde nos queríamos mover. Como direction, aquí, y el programa nos decía tal cual esto. Le tenemos que preguntar hacia dónde se quiere desplazar, arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces le puedo montar un input y acabar preguntándole al usuario cada vez, aquí, ¿hacia dónde debe moverse Mickey? ¿Hacia dónde se mueve Mickey, por ejemplo? ¿No? Y ahora aquí le podríamos acabar indicando, pues, esto, arriba, abajo, izquierda o derecha. ¿Que queréis acabar montando una interacción con las flechas? Fantástico. ¿Que queréis que esto se represente con otros valores? Genial también. Es decir, igual, lo único que queréis hacer es, lo queréis mostrar de una manera un poquito más organizada, montando aquí un print y decirle, venga, ¿hacia dónde se mueve Mickey? Le hacíamos aquí esto y ahora le voy a montar, pues, varios print para meterlo cada uno en una línea. Podríamos hacer algo así, ¿vale? Y vengo por aquí, le digo arriba y yo qué sé. Le podemos poner, imagínate, las siglas que sean en inglés.
le pongo la U de app, porque me está dando a mí la gana, ¿eh? Esto me lo estoy inventando, pero tampoco le hagáis mucho caso. O en realidad esto era mejor ponérselo delante, con números, con flechas. ¿Por qué no lo implemento con flechas? Porque tendríamos que montar un listener para el teclado. Y eso ya es un poquito más complicado. No es que sea difícil, ¿eh? Tampoco penséis que es muy difícil, pero digamos que ya sería algo muy propio del propio lenguaje. Y creo que ahí quizás no tiene tanto sentido. Entonces, up, down, left, right. Por ejemplo, yo lo que voy a acabar capturando, pues es uno de estos, ¿vale? El texto que quiera escribir, sin más, ¿eh? Aquí, la solución que vosotros quisierais implementar no está especificada. Lo único que os decía yo es que tenéis que capturar arriba, abajo, izquierda o derecha. Lo que os apetezca. ¿Queréis cambiarlo? W, S, A, D. Imagínate que queremos acabar pillando esto. No pasaría nada. Es decir, esto al fin y al cabo de lo que se trata es que vosotros tenéis que llegar a un consenso con vosotros mismos. Es decir, yo voy a hacer el ejercicio de esta forma. Vale, puedo poner aquí dirección, ¿vale? Para que el usuario pues lo vaya metiendo. Perfecto. Ya tenemos la manera de interactuar con el usuario. Ok, ahora que tendríamos que acabar montando, pues ya empezar a ser capaces de interactuar con toda nuestra aplicación, ¿ok? Vale, pues venga, vamos a ello. Tenemos que, primero, yo diría, definir una posición para Mickey, ¿no? Le voy a llamar Mickey, ¿ok? ¿Y cómo podemos acabar montando esto? Pues como os dé la gana. Esto, pues podría ser, imagínate, tenemos aquí una tupla en la posición donde está, que para mí va a ser, pues la 00, o lo que sea, ¿vale? Ya sabéis que tenemos un tipo de estructura que se llama tupla, es decir, esto, dependiendo un poco del lenguaje, la tupla en realidad es una estructura que nos permite definir un número finito de valores que no vamos a poder modificar en su longitud. La tupla, en realidad, al fin y al cabo, sí que acaba estableciendo, ¿no?, un conjunto finito. ¿Qué le pasa a las tuplas? Fijaos, en Python tenemos esto, ¿vale? Hay un acceso a las tuplas. Tener cuidado porque dependiendo del lenguaje, algunos la tupla lo hace como un objeto inmutable. Entonces, ¿qué? ¿Lo voy a poder cambiar? ¿No lo voy a poder cambiar? ¿Ok? Esto, tenerlo muy en cuenta. Fijaos, que yo ahora vengo por aquí y le creo la posición 00. Y yo ahora vengo por aquí a Mickey y le digo, pues bueno, accede a la posición 0 y ahora va a valer 1 y accede a la posición, imagínate, 1, que es el otro, y va a valer 2. Y ahora vamos a hacer un print de Mickey. Y, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los accesos? ¿Vale? Es decir, esto es muy importante, que tengáis en cuenta un poco cuál es la estructura que debéis utilizar en cada caso. ¿Por qué? Porque en algunos lenguajes los deja modificar, otros no los deja modificar. Entonces, mucho cuidado con cómo funciona vuestro lenguaje con las tuplas, porque el ejemplo de Python, si alguien podía pensar, digo, uy, igual no puedo hacer nada, ¿vale? ¿Cómo lo podemos modelar? Por supuesto, lo podemos modelar con, igual que hemos hecho la tabla. Podemos acabar creando un listado, un array, lo que sea. Bueno, pues yo me voy a crear aquí un listado de dos componentes con la posición 00, que es la posición inicial, es la posición donde parte Mickey, ¿ok? Vale, una vez ya tenemos esto, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué podríamos hacer con esto? En realidad, yo lo podría guardar así y ahora aquí empezar ya a trabajar con esta. Vamos a ver cómo podríamos empezar a trabajar con, primero, lo que ha seleccionado el usuario. Lo primero que tendríamos que hacer es, vale, ¿cómo hacemos para revisar qué ha respondido el usuario en cada caso? Podríamos hacer quizás ¿qué? Un match case. Un match case, en este caso, el direction, este que vemos por aquí, es decir, un dato que ha introducido el usuario y ir montándole condiciones, como si hiciéramos un if else, ¿ok? Entonces yo puedo venir case cuando valga W y aquí hago algo. Igual que tenemos el case con W, podemos montar un case con cada una de las letras que nos puede introducir el usuario para indicar la posición. Y por supuesto, tenéis un case por defecto, es decir, el case en el caso de que en realidad pues no sea algo correcto. Vale, ¿qué va a pasar en este caso? Según lo que elija el usuario, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la posición a la que quiere ir el usuario. Eso es muy importante. Vale, para ello, lo primero que vamos a hacer es quedarnos con cuál es la fila y la columna actual, ¿vale? Vamos a hacerlo como primero fila, segundo columna. Current row, current, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, en este caso yo voy a acabar destructurando a Mickey. Entonces vengo por aquí, lo destructuro a Mickey y ya me guarda en la primera variable la posición de Mickey y la segunda variable la nueva posición de Mickey. Vale, perfecto. E igual que yo tengo esto, yo también podría crear otras dos variables, que sea teóricamente cuál va a ser la nueva fila y la nueva columna, en este caso de current row y de current column.
¿ok? Aquí tenemos básicamente las coordenadas. Si esto fuera una cuadrícula, serían las coordenadas X e Y. En realidad aquí no es una coordenada como tal, en realidad lo que estamos haciendo es modelar las filas y las columnas con este array de arrays, ¿vale? Tenemos ya esto. ¿Qué vamos a hacer ahora en cada caso? Pues según lo que elija el usuario, según hacia dónde quiera desplazarse el usuario, nosotros vamos a tener una nueva posición de la fila y de la columna basada en dónde se encontraba antes Mickey. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva fila, la new row, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pensarlo. Es decir, si voy hacia arriba, ¿qué hago? Vamos a pensar cómo podemos acabar haciendo esto. Si yo estoy en una fila, por ejemplo, y le digo que voy hacia arriba, ¿qué hago? ¿Cambio de fila? Cambio de fila. Si yo le digo que voy hacia arriba y estoy en esta fila, me voy a ir hacia esta fila. Pensar que nosotros lo que tenemos que hacer es la referencia a dónde va a estar el propio Mickey en el array de arrays, en la matriz esa que acabamos montando. Entonces la nueva fila será la fila actual menos 1. ¿Qué pasa si ahora lo que hacemos es ir hacia abajo? Pues la nueva fila será la fila actual sumándole 1. ¿Qué pasará si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda? Que nos vamos a desplazar a nivel de columna, a nivel del propio elemento de la fila. Entonces la nueva columna será la columna actual. Si nos vamos hacia la A, nos vamos hacia la izquierda, es decir, le vamos a restar 1. Y si nos vamos hacia la derecha, le vamos a sumar 1. ¿Ok? Y en el caso de que no ponga nada de lo que estamos revisando aquí, ¿qué podemos hacer? Vengo por aquí y le digo, hey, ¿qué hacemos? Dirección no válida, ¿no? Le imprimimos al usuario dirección no válida. Sin más. ¿Por qué? Porque lo que ya podríamos hacer aquí es, ok, si no ha metido nada correcto, yo le puedo decir continúo. Es decir, desde aquí vuelve a iterar y vuelve a pedirle una nueva posición. El continue rompe el bucle y itera de nuevo, ¿ok? En caso contrario, si no se va por el case por defecto, lo que significa, ¿ok?, es que teóricamente ha elegido uno de los comandos válidos. Uno de los comandos válidos. Pero aquí empieza el primer problema. Vamos a leer el ejercicio. Ya teníamos la matriz por ahí montada. Ya podemos interactuar con el lenguaje. Decía, muestra la actualización del laberinto tras cada desplazamiento, pero lo importante es que tenemos que validar todos los movimientos, teniendo en cuenta los límites del laberinto y los obstáculos. Así que lo primero que tenemos que revisar es si la nueva posición se nos intenta salir del laberinto como tal. ¿Qué podríamos hacer? Pues, ¿qué tendremos que tener en cuenta para saber si de verdad nos estamos saliendo? ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Pues es bastante fácil, ¿verdad? Si la fila, ¿la actual o la nueva? La nueva, ¿verdad? Si la nueva fila es menor o qué, en realidad menor o igual que qué, no. Si la nueva fila es menor que 0, aquí no estamos saliendo, ¿verdad? O la nueva fila, ¿qué es? Mayor que qué, o la nueva fila es mayor que 6. ¿Qué más? O la nueva columna es menor que 0 o la nueva columna es mayor que 6. Aquí entender que es hacia dónde nos tenemos que desplazar. Pero aquí empieza algo muy importante, que es, ¿por qué estoy poniendo 6? Porque son el número de filas, el número de columnas. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cómo contamos? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, pues nos venimos que sea mayor que 5. Contamos entre 0 y 5, ¿ok? Si es mayor que 5, si es menor que 0, ¿esto qué va a significar? Lo que va a significar es que en realidad la hemos liado. Vamos a hacerle otro print al usuario y le vamos a acabar indicando: no puedes desplazarte fuera del laberinto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Lo ha hecho mal el usuario. Continúo. Así le volvemos a pedir otra nueva posición. En caso contrario, ¿qué significará este else? En caso contrario, significará que sí que podemos acabar operando. Quiere decir que sí que está dentro de los límites del laberinto. Vale, esto lo podríamos comprobar de muchas formas, con rangos, millones de cosas le podríamos acabar haciendo. Aquí también os lo estoy dejando todo marcado por el simple hecho de que nosotros tenemos sí o sí esto definido. ¿Qué pasa si esto fuera dinámico? Le podríamos hacer cuál es la longitud del array. Yo podría venir por aquí y decir, vale, accedo a la longitud del array y así, o a la longitud de cada fila y así ya sé cuál es la mayor en cada caso. Bueno, yo os lo estoy dejando todo indicadísimo porque tenemos definido con antelación esta matriz.
matriz. En caso contrario, si la matriz sobre todo fuera dinámica, tendría mucho más sentido que nosotros nos fuéramos adaptando al tamaño de la matriz, ¿ok? Aún así, yo os lo dejo aquí porque en este caso la hemos hecho fija. Vale, vamos a seguir hacia adelante. Ahora, teóricamente ya hemos realizado un movimiento dentro del laberinto, pero ahora aquí hay varios problemas. ¿Y podemos desplazarnos hacia ahí? ¿Cómo comprobamos esto? ¿Cuándo nos vamos a poder desplazar? Nos podemos desplazar si la fila es la blanca, pero no nos podemos desplazar si la fila es la negra. Y aún es más, si llegamos a la puerta, finaliza el programa. ¿Ok? Vamos a empezar a comprobar cosas que de verdad estén mal. Por ejemplo, vamos a irnos a nuestro laberinto y vamos a acceder a la posición a la que nos queremos desplazar, no en la que estamos, a la que nos queremos desplazar. ¿Cuál es esa? La nueva fila y la nueva columna. ¿Y qué pasa? Si en ese lugar, en esa posición, nosotros lo que tenemos es el cuadrado negro, esto significará que no nos podemos desplazar, ¿vale? Le podemos decir, en esa dirección hay un obstáculo. ¿Qué hacemos? Continúo. Nos salimos. Tenemos que volver a preguntarle. Vale, ¿qué más cosas? Me voy a copiar esto y me voy a hacer un else if en este caso. Porque ¿cuál es otra restricción que tenemos? Que en esta posición esté la puerta. ¿Qué pasa si está la puerta? Si está la puerta, ponemos aquí, has encontrado la salida. Vale, ¿y qué hacemos? Se acabó el bucle. En vez de hacer un continue, hacemos un break. Y escapamos del laberinto. Pero nos queda el caso, digamos, complejo, que es el else. ¿Qué nos va a acabar indicando el else? Nos va a acabar indicando que no es ni un obstáculo, ni es puerta. ¿Esto qué significa? Que nos podemos mover, ¿ok? ¿Qué significará que nos podamos mover? Lo primero, atentos, lo primero es que donde nos encontrábamos en la fila actual y en la columna actual, claro, nos vamos a mover. Imagínate, Mickey está aquí. Si ahora queremos mover a Mickey hasta aquí, ¿qué tendremos que hacer? El anterior tiene que pasar a ser blanco. Así que lo que vamos a hacer es que donde está Mickey, que es current row, current column, le vamos a meter blanco y la nueva fila y la nueva columna, new row, new column, es donde vamos a tener ahora a Mickey, ¿ok? Y es más, la posición de Mickey que teníamos aquí, que nos tenemos que guardar para cuando se vuelva a iterar, ahora la tenemos que actualizar. ¿Con cuál la actualizamos? Con la nueva fila y con la nueva columna. Ya está, con esto somos capaces de montar el movimiento. Pero ¿qué tendremos que hacer en el último caso? En el último caso tenemos que acabar mostrando el laberinto. Nos decía, venga, tú muévete, pero al fin y al cabo, aparte de notificar al usuario, lo que tenemos que hacer es ir mostrando el laberinto. Claro, yo digo, muestra las actualizaciones del laberinto tras cada desplazamiento, es decir, ¿cuándo nos desplazamos? Si no nos desplazamos, no hay que mostrar nada. Pues bueno, voy a venir por aquí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Vamos a hacer un for para acabar pintando el contenido del laberinto. Contenido, la fila, row, in, ¿el qué? Nuestro laberinto. ¿Qué tenemos que hacer? Un print. ¿De qué tenemos que acabar haciendo un print? Por ejemplo, la manera en la que lo vamos a mostrar es sin espacios vacíos. Bueno, vamos a ver cómo queda. Le vamos a hacer un join para que pinte pues todo lo que tenemos en la fila. Row, por aquí. Vale, dejarme lanzarlo por aquí para ver qué tal queda. Bueno, no está mal, ¿no? Veríamos algo así. Está bien, ¿verdad? Y si no, con dos for anidados. ¿Qué pasa? Que bueno, yo he hecho aquí, con este join, simplemente pillo todo lo que tenemos en la fila y lo concateno sin espacios. Si yo ahora le metiera aquí un espacio y lo volviera a lanzar, veis que se vería así, dejando como un espacio. A ver, que tampoco queda mal, solo que creo que si lo juntamos todo, pues queda como más plano y lo vemos mejor. Vale, lo empezamos a probar. Yo creo, ya os dije que este era un poquito más fácil. Mira, voy a hacer un salto de línea aquí al acabar. Yo creo que con esto ya debería estar. Vamos a revisar. Creamos matriz, interactuamos con el usuario, mostramos las actualizaciones, validamos los movimientos, tenemos en cuenta los límites del laberinto y los obstáculos, notificamos al usuario y finalizamos el programa. Vale, vamos a ello. Falta una cosa, y esto sí que es importante. Esto sí que es importante. ¿Qué hacemos? ¿Le mostramos antes el laberinto o hacemos que la primera vez se tenga que mover a ciegas? Bueno, lo podríamos hacer, ¿vale? Si queréis, para que quede un poco más bonito, o reutilizamos este código, o vengo por aquí y hago def print maze, ¿no? Hacemos esto y le pasamos el maze. Entonces yo podría venir aquí y hacer print maze y le pasamos el maze, ¿vale? ¿Hace falta pasárselo o no? Claro, esto, vengo aquí. ¿Qué pasa en este caso? Que el maze, si queremos, lo vamos a tener siempre. Yo vengo por aquí, hago esto, lo defino de primeras, aquí tenemos el maze, y yo ahora aquí, al empezar, en el momento que defino esta posición, podría decirle, bueno, venga, va, pues lo imprimimos. Igual que aquí abajo, pues lo volvemos a imprimir.
Vale, vamos a ir haciendo pruebas. Vamos a ir haciendo pruebas y vamos a ir viendo cómo se va a ir imprimiendo todo lo que tenemos por aquí. Vamos a ir haciendo, a ver si de verdad esto funciona. Dice, arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo primero que le voy a decir es algo que no tenga sentido, un 5. Y me dice, dirección no válida. ¿Hacia dónde se mueve Mickey? ¿Lo veis aquí? ¿Qué podríamos hacer con esto para que nos quede un poquito más entendible? En el momento que le hacemos un print, yo que sé, le podríamos hacer un salto de línea al final de todos estos, para no liársela mucho. No puedes desplazarte, laberinto, o has encontrado la salida, ahí ya no ponemos nada. Vale. Si ahora lo lanzáramos, y volvemos otra vez a lo mismo, voy a decirle el 4. Así vamos dejando el salto de línea para que nos quede un poquito más fácil. Vale, vamos a movernos ahora hacia la izquierda. Dice, no puedes desplazarte fuera del laberinto. ¿Lo veis? Nos dice, hey, que no te puedes desplazar. ¿Qué podríamos hacer? Que ahora aquí, vemos, no nos deja desplazarnos fuera del laberinto y no nos muestra el laberinto. Lo que podemos hacer, sería una buena forma de evitarnos y repetirlo, es... haz un print maze siempre que le vuelvas aquí a salir. Entonces, cada vez que se ejecuta, lo podríamos mostrar. O lo que podríamos hacer es hacer un print maze en el momento que falle algo, ¿ok? Lo podríamos hacer así. O sin más, ya cuando encuentre la salida, yo aquí sí crearía un print maze para el final, porque vamos a hacer un break. Y así, cada vez que itera, nos aseguramos de que se muestre esta parte. Esto, al fin y al cabo, pues son detalles que podéis implementar o no implementar. Por supuesto, se puede hacer más complicado, se pueden validar muchas más cosas. Si os apetece, por lo que sea, acabar montando que se genere automáticamente el laberinto, pues genial también. Vale, vamos a ir haciendo pruebas. Vamos a intentar ir hacia la izquierda. Y dice, hey, no puedes desplazarte fuera del laberinto. ¿Lo veis? Y nos vuelve a mostrar. Ahora le voy a decir que quiero ir hacia arriba. W. Y dice, nada. Y ahora vamos a intentar movernos. Ahora sí, hacia abajo. ¡Hala! Aquí tenemos a Mickey. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la derecha. Has encontrado la salida, ha finalizado el programa, ¿ok? ¿Veis cómo esto lo hacemos bien? Incluso si lo volviéramos a lanzar. Abajo, derecha, 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 abajo, abajo, derecha y izquierda, derecha, izquierda, 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 abajo, abajo, no hace nada, abajo, derecha, arriba, arriba, arriba y ahora derecha, ahora sí. Pero no llego a la puerta, eso hay que cambiarlo. Pues aquí lo que podemos hacer para movernos, esta parte, veis que solo lo revisábamos aquí. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo podemos solucionar de una forma bastante fácil. Y es, en el momento que nos movemos, comprobamos si hemos llegado a la puerta. ¿Qué podríamos hacer? Voy a traerme este código por aquí. Si no es un obstáculo, lo dejamos mover. Y en el momento que hace el movimiento, yo podría hacer esto. Podría decirle, venga, en el momento que te has movido, lo que yo puedo hacer es... Sí, ¿ahora quién? Ya Mickey, ¿no? Le podríamos haber dicho, ya hemos repintado todo. Si new row, new column es el qué, es que ya no es. Ahora tendría que ser, era la puerta. ¿Qué hacemos en este caso? Porque veis que esto tiene aquí un trick y es, si hacemos esto, no vale. ¿Por qué? Porque nosotros hemos modificado la posición anterior, pero no nos hemos quedado con esta parte. ¿Lo veis? ¿Se entiende lo que está pasando? Nosotros si actualizamos esto y pintamos a Mickey, ya no sabemos si anteriormente teníamos puerta. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, podríamos hacer esto. Lo hacemos como estaba antes y si queremos dejarlo representado, podríamos modificar esto, pero no cambiar a Mickey, claro. Esto lo tendríamos que hacer después. Tendríamos que hacer esta sustitución después. Tendríamos que saber si vamos a tener la puerta, venir por aquí y en el momento antes de hacer el cambio, ¿lo veis? Hacemos el cambio y después es cuando lo imprimimos y esta es la forma que tendríamos de acabar revisando esto, claro. Pensar eso, porque si no, en esta parte, como lo estaba montando antes, verás aquí, si nosotros ahora venimos por aquí y ahora hacemos un if else y ahora hacemos esta comprobación, vamos a tener un problema. Y es que encontramos la salida, pero este print no nos lo va a hacer bien. ¿Lo pilláis? Aquí intentaríamos revisar si está la puerta, pero desaparece. Tendríamos que como mucho quizás comprobarlo antes o dejarlo como una comprobación aparte y aquí que ya lo tenemos sí que ya hacemos el nuevo pintado y así ya lo revisamos porque después aún tendríamos que hacer el break. No llegaría con hacer el if antes y comprobar la puerta porque después tendríamos que acabar finalizando el programa, es decir, tendríamos que tener un flag para activarlo o algo así. En realidad la forma más eficiente es esta, aunque veáis estas líneas es la manera más eficiente.
Aunque veáis esto repetido, que lo podríamos acabar centralizando, pero así solo comprueba este if. En cambio, de la otra forma, se va por el else y después hace un if y después tendría que volver a hacer otro if para acabar haciendo el break, ya que había finalizado el programa, ¿ok? Ahora, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ir desplazándolo, ¿lo veis? Ahora ya nos haría el final. Puerta por aquí y bueno, y a correr.